gente? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Tanto tiempo, hace una semanita exacta que jugamos por última vez este de Seeking City. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, ¿no? A ver, vamos a ponernos al día. Lo primero, cuaderno. Tenemos qui pro quo, horas extras. Caso principal, caso secundario. Caso principal, caso... Vamos a hacer un poquito de caso principal porque secundaria ya llevamos unas cuantas. Bueno, básicamente todas estas son secundarias. Así que vamos a esto. Atacaron a la expedición Throckmorton. Básicamente nos pedía que descubriéramos quién se llevó a la doctora. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer? Es un delito. Delito, biblioteca, no hay nada para hacer en la biblioteca. La lonja, no sé lo que es. Departamento policial de Oakmont. Voy, ¿qué cuentan vos? Tanto tiempo, ¿qué es de la vida de ustedes? Yo estoy a dos manos trabajando. Bueno, estos días he estado en cama porque estaba enfermo. Y... vuelvo a trabajar el sábado recién, hoy es jueves, viernes. Ya, por la hora son las 00:00. Así que ya es viernes. Viernes 26. 26 de mayo de 2023. Tengo un montón de trabajo atrasado, o sea, tengo gameplays atrasados de lo lindo que no he vuelto a subir. O sea, los tengo ahí esperando, pero está. Como mi PC está en mantenimiento, no hay nada que hacer. Bien, vamos a ver los archivos, ¿dónde están? Acá. Vamos a indagar. Robert Trump cree que encuentra al profesor Hardo, pero yo descubrí que quien atacó la expedición secuestró y la secuestró. Tendría que ser... Habían apuñalado a uno. Pruebas, armas del delito y distrito. Y acá tiene que ser... no, tampoco. Porque esto fue como en el agua. Un sospechoso. Destino de la expedición. Atacaron la expedición en la profundidad bajo el agua. Capturaron a la profesora Harrell, la líder de la expedición. Los demás quedaron abandonados a su suerte. Los atacantes tenían características ictiomorfas, el síndrome de Innsmouth, como lo llaman los lugareños. Uno de los asaltantes murió en la lucha. Llevaba una daga y un peculiar amuleto de oro con cierto parecido al ojo de un pez. Este no puede ser el único ataque que han llevado a cabo. En la ciudad tiene que haber pruebas de crímenes similares. O sea, lo que estaba. Esto y arma el delito. Ahí va. La daga. El crimen es violento. Y bueno, sospechoso los Ismoudianos, como le dicen. Vamos a tomar algo. A ver, informe policial. Sobre las 10:30 pm del 15 de abril en la lonja de pescado, las Shells en la esquina de Orchard Ave y Holy Fire arrestó a un ismoudiano de aspecto sospechoso que estaba acosando a una mujer. El sospechoso tenía en posesión un peculiar amuleto dorado con aspecto de ojo de pez, confiscado, y una daga confiscada. Se resistió al arresto. Cuando intenté esposarlo, gritó para pedir ayuda a sus hermanos de la EOD. Otros cuantos ismoudianos armados llegaron desde la lonja. Me vi obligado a soltar al sospechoso y a retirarme. Huyó. El caso ha sido abierto. Teniente Phelps. Bien. La lonja. ¿Qué mierda es la lonja? Estoy hablando de saber cómo estamos de
inventario. Estoy en la mierda, Mapa de habilidades. Combate lo tenemos a full. Vigor es lo que estábamos aumentando. La lonja. Teníamos algo que era la lonja. Esto es la lonja. La shell de este. Bien, vamos para ahí. A ver qué encontramos. Estoy pensando a qué título le voy a dar después de este. Creo que lo había dicho ya, pero no recuerdo. ¿Qué es la lonja? ¿Qué será esto? Eso con cosa de pulpo. Voy a tener que remirar mis propios directos para... Para... Para, ¿cómo es? Para saber qué dije. You want a fishy? Y ahora, fishy. Take as much fish, fresh fish. Opa. Take as much as you need. It won't cost you a penny. Don't be shy. We have enough for everyone. I've heard that I can find an organization hereabouts that goes by the name of the EOD. Am I in the right place? You sure are. I happen to be a representative of the EOD. Pleased to meet you. My name's Anna. Can I help you with something? Charles Reed. Just a few questions, if I may. Of course. Ask away, Charlie. What is the EOD? I mean, what do you do as an organization? Well, we are a non-profit charitable organization. Actually, it's better to say that we're a gathering of volunteers. We're not an official charity yet. As for what we do, we try to help ease the suffering in our city as much as we can. Ah, how do you do that? We provide fish for the hungry and fix the homes of the poor. We also patrol the streets at night to keep the wild beasts and bandits at bay. And many, many more things. Whatever needs doing. Anything to help the people, Charlie. Charlie. ¿Dónde está tu superior? ¿Qué significa What EOD? does EOD stand for? Everyone's obvious duty. When we began, it also had is to help each other, but we dropped that part. It was a little bit wordy. It's been great chatting with you, but I'm actually here to speak with the EOD leadership. You know where I can find them? Not so fast, Charlie. Nobody meets the top brass without being a member. You need to earn a rank in the EOD first. Oh, you're kidding me. What for? You need to prove yourself. Show us through your actions that you're worth our time. No offense, Charlie. How can I join? A ver. That all depends on what skills you can offer us. What do you do best? Well, I'm afraid my resume's in my other jacket. Let me see. I was in the Navy during the war, and ever since it ended, I've been a private eye. The sea provides. Turns out we have a job that's a perfect fit for you. Okay. Tell me more about this job. Well, last night someone tried to break into our fish storage room. Luckily, the guards scared him off, but I fear they'll be back to finish the job. That's why we've been busy today giving away all the fish to the people. We'd rather it get into the hands of the needy than to some thief. And you want me to find whoever this thief is, right? You're smart, Charlie. I like it. Exactly. Fine. Bien, decime dónde está el... Good. Thank you. Here's the address. Tell the guard the password, I serve the sea, and he'll let you into the storeroom. Sirvo al mar. See you later. Nueva pista al Palacio de la Mente, nueva pista al Palacio de la Mente, petición de Ana. Palacio de la Mente. La IOD ayuda a prevenir la hambruna.
Sin el pescado que regala la vida y la ciudad estaría en riesgo de hambruna. Ok. Adjuntar prueba. Mostrar en el mapa. El almacén de pescado está en la shell. Las shells o estas para acá. Dice el callejón Hawking. Acá, Hawking. Entre el camino Warren. Y tiene ese por acá. Y Liberty. Acá. O sea que es por acá. Bien. Vamos para ahí. Vamos para ahí entonces. Vamos a resolver un delito. La shell. Ay, no tengo. ¿Dónde es el coso? Hawking. Ah, sí tengo uno de arriba. Estamos re locos. ¿Este? ¿Esto por qué está ardiendo? No recuerdo que hubiera un almacén ardiendo en esta zona. Estoy quedando loco. Tiene ese por acá. Zona infectada. ¿Este qué quiere? Un ismudiano. Sirvo al mar. serve the sea. Anna sent me here to investigate the recent break-in. Sea be praised. Finally. I'm Daryl Grimes. How can I help you? Can you tell me what happened? Don't skimp on the details. Not much to tell, sadly. It was a man, that much I know. He snuck in while I was upstairs, tried to steal the fishies, but I heard him. Nearly got him with a harpoon by Kay, but I missed in the dark. He got away, that Dane, but I wonder, why steal what you can get for free? Yeah, that's a bit of a puzzler. Tiene agallas el loco. Puedo decir. ¿Robó algo? ¿Dónde fue? What did this burglar look like? Same height as you. Not too big, not too small. Nothing to write home about. An average Joe. If not for his, bald head. That guy was as bald as an egg. I could see the moonlight reflecting off the top of his head. What did he steal? Nothing. I scared him off before he could. Sí, eso ya nos dijo. Where did he go after that? Don't know, pal. He was way faster than me. What's the deal with the password and such? Orders from the higher-ups. I don't get to ask why. All right. Well, that's enough for now, Mr. Grimes. I've got to go to work. Here, take the key. May the sea bless you. Thank you. Ok. Almacén de pescado de la EOD. The hall's fresh, still smells of the sea. No signs of decomposition at all. ¿De dónde? ¿Viste?
Chin. Wow. It pierced a good inch of solid wood like it was nothing. ¿Qué es esto? Ah, este es el arpón. Ah, o sea que... Está. Lo vio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Thing's dead as a doornail, but I don't see any wounds. So first it ate the fish, and now it's dead. That's troubling. Se supone que es un gato. Pero es un gato deforme. Y acá. No hay nada. Opa, chiquito. ¿Pensaste que me iba a olvidar cómo se juega esto? Fuck. Dale. Ok, a ver. ¿Qué hay acá? I have questions. Nuevas pistas en el Palacio de la Mente. Pescado venenoso. Una cámara secreta almacén ahí. Opa, para que no leí. El pescado envenenado se está distribuyendo. Grandes cantidades de pescado probablemente envenenado ya se han distribuido entre los ciudadanos más pobres de la ciudad. A ver, vamos a ir arriba ahora. Arriba no fui. Oh, mira This que guy cheto. must really be into his hobby to have such impressive tools. Oh, mira que zarpado. ¿Qué pasó? Nice work. When I was a kid, I would have gone nuts for this. Well, if it was finished, that is. Oh, mira que cheto. Oh. Querido señor Grims, no podemos agradecerle lo suficiente lo que hace por los niños. En estos tiempos oscuros, sus juguetes son como agua caída del cielo. Rezamos por usted a diario. Nos gustaría recordarle que esperamos su visita. Nuestro personal y, por supuesto, los niños están deseando conocer a su benefactor en persona. Así que, por favor, no duden en venir tan pronto como pueda. Con eterna gratitud, la administración del orfanato Saint Jerome de Oakmont. Orfanato. No sabía que teníamos un orfanato en Oakmont. Balas de pistola ni nada. Opa. No hay nada más raro. Me faltan pistas. Y no descubro dónde. ¿Qué carajo?
That's a fancy-looking bottle. Looks like Parece it que was taken salió from a uno. lab somewhere. There's some kind of powder left on the bottom. I better not touch it. It could be dangerous. Frasco laboratorio en la mesa. Me faltan pruebas. Me faltan pruebas. Ah, mira qué cheto. A ver qué pasó acá. Back, you thief. I'll show you not to mess with us. Salió corriendo. I hope Professor Westerbrook never learns about this. Just a little bit more. De arriba no hay. Ah, ahí sí. Darn pests. Mere take them. Okay, let's see what we have here. ¿Cómo sería? Tendría que ser este. Professor Westerbrook never learned. Just a little. Este. Oh no. Darn pests. Este. Mere take them. Y este de acá. Come back, you thief. I'll show you not to mess with us. A man broke into the fish storage, poisoned the fish Ahí with va. an unknown substance. That made a noise which alerted the guard, who chased him out. Se han reunido las pruebas clave. No, todas las pruebas se reunieron, amigo. Ahí va. El envenenador de la universidad. El hombre que allanó el almacén del pescado de la verdad tiene algún tipo de relación con la universidad. Tengo que investigarla. ¿Y la cámara secreta para qué será? Reunida todas las pruebas. You dig Okay. up anything interesting? I sure did. Turns out our friend here wasn't here to rob the place. He came to poison the fish. By the sea. Loquito, ¿qué hice, Loquito? ¿Cómo va? Estamos en vivo. That's what the Acá evidence andamos, suggests, anyway. ayudando al Okay. detective Charles Please don't tell Anna a what continuar you las thought aventuras we were. lovecraftianas. She'll have it recorded. ¿Qué dice Silfree? Don't worry, I won't tell her. You seem like a decent sort, Daryl. I'll make something up. Thanks, Mr. Reed. Here's a little something to express my gratitude. Take care now. Still, I've done wrong and I deserve to be punished. I'll stay on guard duty for the next month without a day off. You have my word. All right, you go ahead and do what you gotta do, I guess. Can you remind me where I can find the Oakmont University? You can't miss it. It's the greatest thing Oakmont has to offer, except maybe our famous caramelized eel stew. Give me your map. There you go. But don't forget to first report your findings to Anna. I found Well, a hidden look. room full of shackles and chains downstairs. Looks like some kind of torture chamber. Know anything about it? What? Stop talking, Truck. That can't be true. I know this place top to bottom. Now, Daryl, you know I'm a detective, and if you're lying, I'm going to find out one way or another. I've got nothing to do with it, I swear, Mr. Reed. Go ask Anna. She's responsible for renting the place. I know nothing about this. Está bien. Okay. I'll talk to Anna. We'll see if your story holds up. See ya. May the sea protect you.
Bueno, ahora tenemos que volver con la lonja. Y el transporte más rápido estaba por acá. Tan tararán, tararán, tan 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 tan. Ahí está. Nuestra cabina telefónica, nuestro mapa. Así que tenemos todas las pistas. Lonja. Vamos a decirle a la piba y nos vamos a la universidad. ¿Qué dice Perry? ¿En qué andamos? Oh, ¿qué se cuenta? Que andamos metiéndole al Seeking City. Un ratito ahí para ir llevándola. Dejé un poco el hunt, que me tiene como loco. Ya estoy casi por terminar la questline. Y se viene una actualización cheta con el jefe ese acuático. Take as much as you need. It won't cost you a penny. I've got news about your fish storage problem. Oh, I'm all ears, Charlie. It only looked like a robbery. Some guy broke into the storage to poison the fish. Near as I can tell, he succeeded, at least partially. I realize it's a lot to take on faith. ¿Cómo vas con ese? ¿Te falta todavía? Sí, me falta abundante. Me he dedicado solo a hacer misiones secundarias. Recién esta es la misión principal. Recién la acabo de arrancar a hacer. O sea, la estoy continuando, pero me mandé como... Ya te muestro, como 10 misiones secundarias. O sea, no llevo nada de la historia del juego. What do you want me to do with the poisoner once I find him? I'd bring an end to him right there if I were you. The police in court are useless these days. That wasn't the deal. I'm a detective, not a hitman. Fair enough. Fair enough. Report to me when you find him. I'll see that the reward will be more than handsome, if you know what I mean. I'll, see what I can do. One thing still bothers me. The guard at the storage, Daryl. What was he doing at the time? Your guard was vigilant. He fought bravely, but the poisoner knocked him out. You ask me, he deserves a raise. Good old dependable Daryl. I hope he's okay. I'll see he gets his due. Goodbye, Charlie. Now, refresh my memory. Where's the university here? I know it very well. Here, give me your map and I'll show you. You were a student there, I take it. Yes, that's right. I earned my degree there a while ago. Are you surprised? I just wasn't expecting to see a college graduate working here is all. I never had the opportunity myself. Could say I'm a bit jealous. You'll find that here in Oakmont, a woman can achieve much more than on the mainland. Our university has always accepted women with open arms. See you later. Bien. Lo que te iba a mostrar. Mira, en el cuaderno vos llevas las misiones. Tenés la principal, que yo estoy haciendo qui pro quo. Debe ser la tercera misión principal que me dan. Después tengo un caso secundario activo, que es horas extras. Y después todo esto. Esta es principal, y todas estas acá son todas secundarias. Me dediqué solo a eso. Entonces, ¿qué hice? Aprendí todas las habilidades que tiene el personaje. Me falta solo lo de vigor. Y tengo el personaje a full. Bueno, ahora me tendría que ir a la universidad. La pregunta es dónde está la universidad. Trasfondo no, acá. Y procubo. El investigador de la universidad. Yo, el investigador de pescado de la B, tiene alguna relación con la universidad, tengo que investigar. Frasco de laboratorio, no arrancado.
Sin hacer las secundarias, es largo el juego entonces. Sí, es re largo. O sea, el juego es largo. Sin secundarias. Con secundarias se hace un poco más largo todavía. Pero está bueno, o sea, te recontra llama la atención jugarlo. Ayuntamiento. ¿Dónde mierda está la universidad acá? Universidad de Oakmont. Y después lo que me dijiste, sí, se ve que va a ser una especie de cocodrilo medio raro ahí. Vamos a ver si va a ser un jefe y no un bicho solo ahí, un bicho normal que vas a tener que, como los demonios acuáticos o algo de eso. O sea, estaría bueno que fuera un jefe cheto. Por cómo lo muestran ¿vos viste el último tráiler que sacaron? Del sheriff en el agua, así que lo va a cazar y el bicho sale. Tiene pinta que está chetardo. La universidad, acá. Igual estaba cerrada la universidad. ¿Cómo hago para entrar ahora? Cerrado por mantenimiento. Welcome Puto. to the University of Oakmont. How can I help you? Este puto quién es. Hábleme de este frasco. I'm looking for He de ver al Professor profesor. Westerbrook. You know where I can find him? ¿Dónde puedo? You're the one bringing him the specimen? Specimen? Oh, never mind. He's in the Department of Medicine. Let me show you. You recognize this bottle? You know where it comes from? Sorry. We have hundreds of bottles like this in the university. Fine. I need to know what's in it. Any suggestions? You need an analysis. Por eso me di cuenta que era un I'm cocodrilo o sure algo así. someone from the Department of Medicine can help there. You have a good day. Goodbye, sir. Facultad de Medicina. Nueva ubicación. La Facultad de Medicina está acá nomás. Sí, tiene pinta que va a ser un cocodrilo. Ojalá que sea algo más tipo un señor cocodrilo. Me falta un acto más, el acto 7 y termino consigo el loco. Ya conseguí el arpón, ahora estoy para conseguir el Facultad de Medicina, para conseguir el amuleto y también me va a faltar el cazador nomás. Hello, sir. Welcome to Oakmont University Department of Medicine. I'm Samuel. Charles Reed, private investigator. I have a few questions if you don't mind. You recognize this bottle? Maybe you could tell me what's inside. That's one of our lab bottles. We have a lot of them. As for what's inside, I'd need to run some tests. Could you do that for me? These tests aren't cheap. And the other day I could get right to it, but we're, somewhat hindered right now. What's up? Our lab is crawling with, well, creatures. Professor Westerbrook's Hey, research is a tengo que little matar bicho. unconventional, and something went wrong. Really wrong. So, if I do a little pest control for you, you'll run those tests for me. For free? Our budget is tight. You'd be helping the cause of science, Mr. Reed. Isn't that enough? Oh, I guess science could help itself. All right. Yes, you solve all problem, and I'll run the test for you. Off the books. Para. Here's the key for the basement. ¿No dijiste arriba? ¿Cómo estás cargando? Bueno, a ver. Ok. What kind of person would even touch this?
not to mention dissect it. Registro de experimento, parte 1, 2 de marzo. Por fin cuento con un espécimen vivo, por desgracia es de los pequeños. Los soldados lo llaman señor atractivo, pero creo que se merece un nombre en condiciones. 3 de marzo. He estado toda la noche pensando un nombre para el espécimen. He empezado una serie de experimentos con él. Hasta ahora se ha mostrado excepcionalmente resistente a todo veneno a mi disposición, así como al ácido y a la electrocución, pero no voy a poder olvidar sus chillidos. 5 de marzo. Anoche tuve una visión. Miles de manos me arropaban como una manta y oí el nombre en mi mente. Segador Estigio. Some serious equipment they've got here. Oakmont University is clearly well funded. Registro experimento parte 2. 10 de marzo. Con esas malditas limitaciones resueltas, por fin puedo continuar con mis experimentos sin trabas. Tengo que aprender más. El espécimen seguía con vida incluso cuando le extraje la mitad de los órganos internos. Es fascinante. Estoy al filo de una revolución en la biología y tal como la conocemos. 15 de marzo. He desarrollado un modo de reanimar sus tejidos. Aunque lleve semanas muerto, esto es monumental. Las probabilidades, las implicaciones que tiene. Sugiere que hay algo oculto, alguna característica presente en otras criaturas que incluso en nosotros. He de encontrar voluntarios. Opa, me cagué. ¿Este? I'm glad this thing is dead. Why do they even keep it here? Estoy cagando y pa' buena. Esto me va a joder. Oh, puto. Un botón rojo. ¿Qué hay acá? Ah, pichillo. A ver. A ver. Munición. Una granada sola. Me faltan pruebas como el loco todavía. ¿Qué pasa si toco What esto? would happen if I press this button? So very tempting. Uy. Ah, otro buscaste, amigo. Vos querés mandanga, vas a tener mandanga. Ven para acá, cagón. Toma. Puto. Y me dio una habilidad, carajo. Bueno, ¿esto qué hace? Cagarte lo otro causa menos daño. Esto es una pija. Esto es con la pala y esto... Bueno, nos da un poco más de vida. Correspondencia. Carta del orfanato, un bestiario. Registro experimento 1, experimento 2. Cuaderno. He acabado con los monstruos laboratorios de la Facultad de Medicina. Samuel, un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oakmont, me ha pedido que libere allí las criaturas. Taca, taca. Samuel, me debes la vida, Samuel. Your lab is certified creature free. Excellent, Mr. Reed.
you've done us a great favor. Now we can get things up and running again. Okay. I've done my part. Here's the bottle. Now you run those tests. Yes. Wait here. It shouldn't take long. Más te vale. We finished that analysis, sir. It's ricin. Ricin? A highly toxic poison extracted from castor beans. It's slow acting, but absolutely fatal to humans. So, where do you get ricin? This isn't something you can pick up from a drugstore. About that. It is rare, but we have a certain amount of it here. For study, in our poison store. Or we did. I'm afraid that must be where it came from. The label had been tampered with, but it certainly looks like ours. Where did you find it? Crime scene. Someone was trying to poison a bunch of fish with it. This is horrible. I need to warn everyone in the university about this. Who's got access to where the poison's stored? Only Professor Westerbrook has the key. His office is upstairs, right alongside Professor Cavendish's. Professor Westerbrook's not here, though. He's been sick for the last few days. Professor Cavendish is away as well, on vacation. Where do they live? I'm not sure, but probably somewhere in Advent. Most of the teaching staff live there. Wait, you don't think it was one of them? I'm working on that. Can you let me upstairs? Well... all right. This is serious. I'll help you. Here's the key, but please don't disturb the professor's things. I'd like to know a bit more about your professors. What do you want to know? I want to know more about Westerbrook. He's the head of our department. He's been here for, well, at least 30 years. He's one of the longest-serving staff we have. As you've already seen, he's particularly interested in the wild beast that recently appeared in our city. Yeah, that's quite the unique fauna you have there. I've no idea how he did it, but Mr. Throgmorton's men brought him live specimens for his research. He thinks he's on the verge of a breakthrough in evolutionary theory. A secret that, once revealed, will benefit all humankind. Some secret should stay buried. 6 feet under. You're not a man of science, are you? It's not about why. It's about what if. A ver el What can you Cavendish. tell me about Professor Cavendish? He's one of the most brilliant teachers we have here. A PhD at only 25. Just imagine. His biochemistry studies are second to none. Worthy of a Nobel Prize. If he could complete his work. What's his problem? I don't know. There's some kind of family trouble. It's made him standoffish and irritable, and easily distracted. I hope he gets through whatever he's going through. We need his talent, especially in these dark times. Ok. I'll see you later. Bueno, técnicamente ya podría subir. Pero la pregunta es ¿dónde está? Acá es el sótano. Ah, amigo. ¿Qué me dio? Pará. La EOD queda prohibido a todos los estudiantes y al personal de la Universidad de Oakmont. Delante toda mención de la llamada espléndida organización de dádivas, también conocida como EOD, de su simbología y de miembros pasados o presentes, así como el proselitismo de sus creencias, queda prohibido en los terrenos de la universidad, bajo pena de expulsión o despido. La administración ha recibido numerosos informes de actividad y divulgación de la EOD camuflada como obras de caridad, tanto en la universidad como
por toda la ciudad de Oakmont. Esta peligrosa actividad ha alcanzado proporciones epidémicas y no puede tolerarse por orden del Consejo de Administración. Bien, interesante. La IoT no se puede tocar. ¿Qué es eso? George Cavendish. Bueno, acá tenemos una. Borrador de artículo. Y hermanos y hermanas, tachado. Demasiado familiar. Compatriotas americanos, tachado. Americanos redundante. Ciudadanos de humo. Cuanto más vamos a aguantar de estos ictiomorfos basts, tachado. A esos monstruos marinos, tachado. Cuánto vamos a aguantar esto. A esos degenerados dejados de la mano de Kay que se hacen llamar IOD, tachados. ¿Qué pasó acá? Oh. ¿Qué es lo que hay, amigo? ¿Dónde, mamadera? The door won't budge. ¿Qué no va a abrir? These Opa. bottles look exactly the same as the one with the poison. Resin. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? No, si tiene que ser una joda. A Twitch le encanta joderme, loco. A ver hasta dónde hizo el directo. Qué asco. Sí, se me cortó el directo, no sé por qué. Es una garcha. ¿O? ¿Hasta qué parte se vio antes de que se cortara el directo? Así sé más o menos qué fragmento se cortó. Como estaba en blanco y negro. Eh, Bien. Ladrón de veneno. George Cavendish, un profesor de la Universidad de Oakmont, es el ladrón de veneno.
Se hizo una copia de la llave del armario veneno. Según su pupilo, vive en un lugar del barrio de Advent. Ok. Mayor Cavendish, un profesor de la universidad. No pasa nada. Nota del profesor, documento, bien. Ahora tengo que rezar para que el puto Twitch no me borre este directo. Porque lo puede hacer, me lo puede borrar. Me puede dejar sin directo. Cosa que me va a recalentar. Bien. Cuestión. Volvemos al punto de... No sé, siempre me hace lo mismo. O sea, si estás en... Por lo menos a mí ya me lo ha hecho. Me lo hizo con el Final Fantasy, me lo hizo con... No me acuerdo qué otro juego fue que me cagó. Pero me lo hizo 2 veces. Yo llevaba más de 1 hora, llevaba como 2 horas creo de directo. Tipo tuve un corte así como ahora. Pero lo reanudé al directo. O sea, no es que lo cerré y lo volví a arrancar, no, lo reanudé. Y... de la página de Twitch, de mi perfil, o sea, de mi dashboard, me lo borró, como que nunca hubiera hecho el directo. No sé por qué me cago. Bien, ahora tenemos que encontrar a alguien. Y para encontrar gente, las direcciones y eso es acá en el ayuntamiento. Así que nos vamos hasta el ayuntamiento. No sé por qué hace eso. Ya está. Mañana si puedo, conecto la máquina y voy a tratar de descargar el directo, así ya me queda guardado. Porque ya a partir del sábado ya la máquina no la tengo más. Por lo menos no hasta la otra semana. Pues ya está el mantenimiento. Bueno, a ver, el ayuntamiento. ¿Qué viene a hacer el ayuntamiento? Ah, buscar una dirección. Esta doña es una macanuda bárbara. Bueno, necesitamos a un ciudadano. Necesitamos registro vital. Ladrón de veneno. Registro vital, documentación legal. Registro vital y ocupación. Y ¿dónde dijo que vivía? En Advent. En Advent. Ah, acá está. Bien. Perfil. George Cavendish. Nombre. George Walter Cavendish. Fecha de nacimiento 26 de enero de 1883. Lugar de nacimiento Oakmont, Massachusetts. Advent Central. Camino San Michael. Entre las calles Carpenter y la calle Constitución. Piso 2. Ya lo tenemos. Bien. Vamos a buscar al guachín. Para encontrar al guachín. Cuaderno. Mostrar en el mapa. ¿Dónde es que vive? Vive en Advent. Advent es acá. Central. En el camino de Saint Michael. O sea, vive acá. Entre la calle Carpenter. O sea, entre esta calle que tiene un dado. La calle Constitución. O sea, que vive por acá nomás. Excelente batillo. Bastante simple. El tema que estoy en la lona con la munición. Estoy en la lona con todo, sin munición, sin granada, sin nada. Esta semana no me tomé tiempo para farmear ni por chiste, ya veo. Tendría que haber farmeado un poquito.
Lo más rápido es acá, o sea, es una vagancia lo que voy a hacer, pero es lo más rápido. Tendría que haber farmeado un poquito de materiales, cosa que no hice. Y me puede jugar en contra de eso ahora. Pero bueno. No. Para allá tiene que ser, para allá, sí. Voy y explícame el tema del Mortal Shell ese. Hoy te viene una pantalla media rara que no tenía paredes ni nada. ¿Qué es eso de los templos que me dijiste? O sea, ¿cuál es el sentido de entrar a esos templos? ¿Es tipo del Zelda? Bien, acá es la dirección. Ahora a esta casa. Esa. Vamos a lo siguiente. Bien. The door won't budge. Carajo. No me joda. Bien. Te voy a abrir a palazo. Hmm. ¿Qué pasó? Los planes del profesor. Westbrook suele comer a eso de las 2:30. Conseguir una pastilla de jabón. Ana siempre está en la lonja. No debe verme. Cada día llegan tantas tandas de pescado fresco. Unos 30 gramos por caja será suficiente. El guardia pasa buena parte de la noche en la segunda planta. Pensar en un modo de que no sospechen de Westbrook. No quiero que esto le afecte. No debo olvidarme de devolver el frasco a su sitio. Pensar en un plan B. Edición de marzo del periódico. A la 1, a las 2. Adjudicado. Sube el número de muertos mientras las desapariciones aumentan en humo. La gente entra en pánico a medida que se suceden desapariciones en las Shells, Salvation Harbor y Greenhaven Bay. El capitán Caleb Lyons, del departamento de policía de Oakmont, ha publicado una solicitud de información. Las evidencias sugieren que hay una relación entre las desapariciones y la organización beneficencia conocida como EOD, que ha alcanzado ciertos predicamentos entre los pobres en los últimos tiempos, ha declarado. Parece que la mayoría de las víctimas se han unido a dicho grupo o han recibido limosnas de él. Animamos a cualquiera que tenga información a que le comparta con nosotros. El crónico recuerda a sus lectores que eviten a cualquier forastero sospechoso, en especial si es ismudiano, y que permanezcan en casa a partir de cierta hora. Estén alerta. This Cavendish guy did an impressive investigation, and the EOD is in the center of all of it. Edificio de febrero del periodo.
distribuidos en la Shell por una pelea entre lugareños y mudianos. La causa del conflicto parece deberse a la desaparición de varias mujeres, de las cuales los lugareños culpan a los grupos de mudianos. El departamento de policía de Oakmont sigue investigando las desapariciones, pero en caso de problemas Toma. Se están desapareciendo personas ahora. Muchos cuartos con llave acá. Déjame prepararme mentalmente para lo que se viene. Judging by the layer of dust on it, this ring hasn't been worn in a long time. So why keep it around? The door won't budge. Pichín. I loved you. I always loved you. A ver. You will never understand our cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. The fuck? George, I can't live like this anymore. There's something I have to tell you. I don't care what your damn EOD cult demands, Anna! I thought the child was mine. Mine! Okay, let's see what we have here. George? I don't care Bah. what your damn... You will never understand our Wampas. cause. My child is blessed by the sea. I'm leaving you, George. George Cavendish. He had a wife named Anna. She had a baby that was not his, but blessed by the sea and claimed by the EOD. This caused their split. Opa, cinemática. ¿Y esto? Ah, están muy cheta la cinemática en este juego también. Who are you? What are you doing here? Calm down. My name's Charles Reed. I'm a private investigator. Right now, you look like someone who's breaking into my house. A burglar. Explain yourself. No. No, Cavendish. Time for you to do some explaining. Care to tell me why you poisoned the fish at the EOD warehouse? And you better not lie to me. Oh, sorry. Is this making you angry? Yeah, two can play at that game, and believe me, I've got plenty of anger for the both of us. How dare you? I'm only going to ask politely once. Then my gun will do the talking. Fine. Fine. Yes, it was me. But I had a good reason to do it. It all comes back to Anna. What's Anna A ver qué tiene que ver. all this? As you might have already gleaned, she was my wife. Uh-huh. Yeah, it all starts to come together now. The EOD robbed me of her. It all started with the free fish. We were all short on food at the time, and then they hooked her with their nonsense about the benevolent sea and greater good. I looked past it for some time, but then... She became pregnant. Yes. At first, I was over the moon.
But then one day she came to me, that snake, and told me that the child was not mine. She said it was blessed by the sea, that it was demanded by the EOD. Doomed to take them! I couldn't stand it. I just couldn't. Oh, this should be fun. What's your good reason for poisoning innocent people? You know the EOD are feeding the hungry, don't you? No, that's exactly the problem. They're not doing it out of charity. They do it to spread their influence and recruit new members. Some of those initiates, as they call them, vanish without a trace. And not just them, they kidnap ordinary folks too. And poisoning the fish would prevent this. How? Oh, you see, not everyone in this city believes in the EOD yet. They have opposition among the citizens, both rich and poor. A rumor of the EOD's fish being poisonous and several incidents would be enough to undermine the EOD by sparking fear and mistrust. There must be another way to deal with the EOD. Like, if their crimes are that obvious, why don't you just go to the police? They're resourceful, those sons of hagfish. They maintain a squeaky clean image, and they're good at it. I tried going to the police. They were no help at all. And I'm not suicidal enough to make it public and take them to court. A ver qué significa lo bendecido por el What does mar. she mean? Blessed by the sea. What do you think is the cause of Innsmouth syndrome in people? Living in Innsmouth? That K-forsaken place has nothing to do with it. It comes from breeding with monsters. These sea creatures they call deep ones. They take our women and they spoil them with their seed. Then they give birth to degenerate fish-faced offspring. Where did you learn all of this? This information about the EOD? After Anna left, I had nothing. But I did have a lot of time to research Innsmouthers, the EOD, and the story behind them. It is an old and powerful organization. They appeared back in the mid-19th century in Innsmouth, and the first people with the Innsmouth syndrome started showing up around that same time. Ah, perhaps not coincidentally. Ah, of course not. And the EOD is immensely rich. The sudden rise to power of the Blackwood family happened right after they joined them. So what's your next move? I was interrupted and couldn't finish my task. The EOD received a fresh haul of fish, but now they're on alert and raised their guard. I understand I'm in no position to ask. But after reviewing all the facts I've presented to you, Mr. Reed, would you agree to help me? Keep talking. Now what is it you want from me? Poison the rest of the fish. It's spreading, but it's not enough. The EOD trusts you enough to deal with me, so it should be simple for you. My agent inside the EOD reports that they've just received a fresh haul. That's your target. Your agent inside the EOD. Is he fairly high up the ranks? Ah, I see where this is going. You need something from the EOD too. Yeah. I'm trying to find a certain person who may be held by them. My agent can arrange that. If someone is being held by the EOD, he'll know it. It's a win-win situation. All right. Look, I'm gonna need to think about this. Of course. But don't be too long. I'm going to need an answer before I let you go. I hope you can understand why. Pa, me la complicó. A ver. Te voy a leer, guacho. La misión principal es encontrar 4 glándulas que son el tar puro. Y están ubicadas en 4 templos diferentes. Cada templo tiene un boss. El templo que me viste a mí es el tipo de cristal de todo cristal. Es como la cueva de cristal de Dark Souls. Ah, ahí va, ahí va. O sea que vos ya encontraste las 4 glándulas.
sea, ya tener las cuatro cosas de la misión principal. Básicamente es eso. No. O te falta más todavía. Tiene pinta que está medio largo ese juego. O a vos se te ha hecho largo. Bueno, a ver, vuelvo al Palacio de la Mente. Una sierva fanática de la vida. Anne Cavendish es una sierva fanática de la vida y seguirá cualquier instrucción sin dudarlo. Una sucia mentirosa. Anne Cavendish está cubriendo... Una sucia mentirosa. Anna Cavendish está cubriendo la turbia ambición de la vida de dominar la ciudad. Una benefactora honesta. Anna Cavendish realiza un trabajo de caridad honesto para la gente de Oakmont por encargo. Nah. El pescado envenenado se está distribuyendo. Grandes cantidades de pescado probablemente envenenado ya se han distribuido. George saboteó la vida de George Cavendish envenenó el pescado para debilitar la obra de calidad de la vida. Un salvador desesperado. George Cavendish sucumbió a la desesperación cuando la vida le privó de su mujer. Está decidido a salvar a otros de su suerte. Un psicópata peligroso. George Cavendish es un psicópata peligroso que debe matar inocentes para conseguir su objetivo. Puta madre, acá no sé qué hacer. Este está loco. Las operaciones de Eres son sospechosas. La vida es mucho más que una organización dedicada a la caridad. No están impíos. No están limpios. Lo sé. Sea lo que sea que estén tramando, no es nada bueno. So, have you made up your mind? Y pasa que necesito hacer la misión principal y este puto me puede ayudar. Sí, mañana ya termino el juego. Ah, bien ahí, guacho, mañana ya estás. Bueno, ¿qué hago? ¿Lo ayudo de verdad? ¿Le miento y le digo que lo ayudo? Your Tal methods vez. stink and your plan stinks. Still, the EOD is a threat, and I'm not gonna help them anymore. I'm in. You're doing a great favor for this city, Mr. Reed. Never doubt that. Yeah, I'm trying not to. Remind me what it is I have to do. You need to poison the fresh haul of fish at the EOD storage. It's heavily guarded, but you'll figure out something, I've no doubt. I'll be back later. I need to see my agent. Find me after you're done. Here's the address and some ricin. Be very careful with it. Yeah, will do. I'm not quite ready to die yet.
of fancy dresses locked away in a dark corner for a long time. I'm starting to smell some deep family trauma here. Ahora sí. Vámonos. Esto es mío. No se puede seguir marcándome. Esto es mío. No entiendo por qué me sigue marcando lo del Palacio de la Mente. Ayudar a George Cameron debe llevar a Cameron a combatir el control de la ciudad. Debería ayudar a Ana Cameron a tratar con el hambre. Debería ayudar a salvar la ciudad de la hambruna. Nah, esta vez me voy a quedar con esto. Bueno, a ver, ¿qué nos queda por hacer? El almacén de pescado está en la selva. Acá. En el oeste. Ah, el mismo. Lo que tiene que a veces el trabajo de investigación toma tiempo. Mientras vas de un punto a otro, mientras investigas una pista, investigas otra. Se te hace re largo. Date cuenta que yo ya voy 1 hora 20 y todavía no he terminado una misión. Te lleva más tiempo de lo necesario. No, o sea, te lleva el tiempo justo. Pasa que, claro, tenés que buscar pistas, tenés que... O sea, no te lleva de la mano el juego. No te marca en el mapa a dónde tenés que ir. Por ejemplo, si vos querés encontrar una persona, vos tenés... Yo qué sé, tenés la biblioteca, tenés el hospital, la cosa policía, el ayuntamiento. Está ahí, según el caso es a donde vos tenés que... Yo necesito encontrar una dirección, está, yo sé que... Voy al ayuntamiento y está el registro cívico. Y ahí saco información. Si es de un delito, tengo que ir a la policía. Si es alguien que está enfermo o algo, al hospital. O sea, y así con todo. Pero claro, tenés que prestar atención. El juego lo que tiene es eso, que no te lleva de la mano. Ahí está bueno eso. Está bueno porque, tipo, no te toma como que fueras un retrasado que no sabes hacer nada. Hello again, Daryl. I serve the sea. Sea be praised, Mr. Reed. Good to see you again. Mind if I go inside? Sure, no problem with that. Stay as long as you want. Daryl, listen to me carefully. If you want to keep breathing, you gotta skip town. Now. You're taking a lot of heat on account of that fish poisoning. The EOD is on it like a dog on a bone, and they will find out the truth eventually. What? I don't believe it. Daryl, I'm saying this only because you're a real stand-up guy and I respect you. Leave this place, forget about the EOD, or it will kill you.
Fine, fine. You've always been on the level with me. I'll leave. Don't be a stranger, Daryl. May the sea protect you, Mr. Reed. Yo no puedo creer que en serio estoy envenenando pescado. Eso está bueno, Gil. Y eso mismo se queja la gente. Sí, obvio. O sea, se quejan de que los juegos son difíciles. Reunida todas las pruebas. Felicitaciones al chef. Son las pruebas clave. O sea, los juegos son muy difíciles o son muy fáciles. Tipo, no le sirve nada a la gente, bro. La verdad no le sirve nada a la gente. Yo todavía no he arrancado con... Bueno, no he jugado Dark Souls 2 todavía, para que te hagas una idea. No he querido tocar Dark Souls 2. Pero... sé que va a llegar un momento en el que voy a llegar a Sekiro o voy a llegar a Elden Ring. Y sí... ¿Qué hay acá? George Cavendish. ¿Entendés? Y va a ser una putada porque es difícil, tiene jefes muy heavy, pero está, uy, es la gracia del juego. No me acuerdo qué juego fue que dije que iba a jugar después de este. Me encantaría comprarme ¿cómo es? El Sherlock Holmes The Awakening, que también es de la misma empresa que hizo este, o sea, de los mismos desarrolladores. Porque también usaba la misma temática de Lovecraft. Está genial eso. Para mí por lo menos está genial. Pero está vale $40 en este momento no tengo. No me puedo dar ese lujo. Tengo otros gastos y está complicada la mano. Pero voy a ver a qué le doy después de esto. No me acuerdo qué fue. Sí que dije que iba a jugar algo, no me acuerdo qué. Y es raro. Por lo general tengo todo anotado. Pero no, esta vez me olvidé. Ya me acordaré. Bueno, vamos a ver si le puedo decir al señor Cavendish. Ya está hecho. Es que ahí está el problema. Los juegos no son difíciles. Solo tenés que encontrar la forma en la que vos te quede mejor pasártelo. Y si te trancas te obliga a cambiar la estrategia o buscar. Claro, es esa. El tema es que ahora viste que estamos en una época de cristal donde todo el mundo se ofende. Yo qué sé, jugás un juego y no lo jugás como la gente, como los elitistas quieren que juegue y ya no lo estás jugando mal, no lo estás jugando bien. Y así con todo, yo qué sé, tienen esa manera estúpida de pensar. A mí me la suda, yo lo voy a jugar como llegado el momento de jugar el Elden Ring, lo voy a jugar como se me cante, como que fácil y como lo disfrute yo. ¿Dónde está este? ¿El pelón? Para, me perdí acá. He recibido el pescado como George me ha pedido. Ahora tengo que hablar con él para que cumpla su parte del trato. Tengo que reunirme con George en la esquina del callejón Hawking, con el camino Liberty, cerca de la lonja. Hijo de puta. Me hiciste caminar hasta acá el pido. O sea, tienen esa tesitura estúpida de que, ay, si no estás jugando como a mí me gusta, entonces está mal, porque bla bla bla. ¿Te imaginas lo de Cristal en la época en la que se Resident Evil 3 con los acertijos? Eso ni lo hubieran jugado. O sea, todos los putitos que juegan hoy en día Resident Evil porque están jugando las versiones remake que son 25 veces más fáciles que sus versiones originales, desgraciadamente. Si no, no hubieran jugado esos juegos.
sea, la mayoría de ellos ni siquiera hubiera jugado Silent Hill. Bueno, ninguno jugó Silent Hill. Vamos a empezar por acá, la lonja. Pero dame un 5 que voy a ir al baño y ya vuelvo.
Ahora sí. ¿Te imaginas donde no haya guía? Nah, no jugarían. No jugarían. Ninguno jugaría. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que encontrar a Cavendish. ¿Dónde me dijo que estaba? Callejón Hawking con el camino Liberty, cerca de la lonja. La lonja acá. Howard. Me cagó el hijo puto. En el callejón Hawking dijo. ¿No? Mostrar en el mapa. Tengo que reunirme con George Cavendish en la esquina del callejón Hawking con el camino Liberty, cerca de la lonja. La lonja es acá. O sea que... Para. Vamos a tener que buscar un callejón por acá entonces. Porque si no, no me doy cuenta. A ver acá. No. Cerca de la lonja. No, esto es un área infestada. Lonja es por acá. Después voy a hablar con Ana. Pa, me dejó de cara vos. ¿Dónde es? El callejón Hawking. No, no es ahí. Hijo de puta. No es ni cerca. El puto está en la casa. Hawking es acá. No. Está bien. El loco está ahí en la esquina. Bueno. O sea que él tiene que estar por acá adelante. Es más, por cómo está parado tiene que ser aquel que está allá. Ah, pelón todavía. Mira dónde estaba el hijo de puta. Allá está el almacén. It's done. The fish have been poisoned. Perfect. This will make a decisive blow to the EOD in Oakmont. You've done a great thing, Mr. Reed. Your contact better be worth the trouble, George. He's already waiting for you in the basement of the fish market. His name's Fred. You'll need to tell him a password. Oh, you're kidding me. Passwords?
again. Oh, yes. We decided to use this EOD feature against them. Ironic, don't you think? Funny, even. Right, funny. Yeah. Yeah, I think I just split my sides laughing. Anyway, the password is, the sea is a cruel mistress. Good luck. You know anything about Harriet Doe? A professor from the university. Harriet. Ah, yes, I remember her. Brilliant anthropologist. It was always a pleasure to read her articles. Is it her you're looking for? Yeah. She participated in Throckmorton's little, expedition to the depths. That's where the EOD captured her. Oh, kidnapping promising female scientists from the university must have become a hobby for them. Freaks. Bye. Ah, tengo que ir a la lonja. O sea, ahora sí tendría que ir a la lonja, entrar al sótano y hablar con Fred. Voy a ver qué arranco después de esto. No me acuerdo que dije que iba a jugar. Voy a ver. Capaz que un Tomb Raider, capaz que un Dark Souls 2, capaz que no sé. ¿Por qué no un Doom Ancient God? Nada, Doom te podría los Doom. El Doom Eternal me quito las ilusiones. ¿Este quién es? ¿Y dónde está el sótano acá? Acá. Hello? Your name Fred? Might be. What do you want? It's funny, you know. The water's choppy, the weather bad, and I miss sailing more than ever. It's like they say, the sea is a cruel mistress. I know what you mean. But listen, I've got a story you might enjoy. You're looking for Professor Doe, ain't that right? The scientist the Order kidnapped. I think we can help each other. How do you mean? You know where she is? Slow down, buddy. Helping each other is not the same as let me just tell you everything. Nothing's for free in this city, is it? Figures. All right. Shoot. You won't regret it. You've seen some of this city now, am I right? You've an inkling what's coming? I want out of the Order and the city before it hits. Trouble is, it's much easier to get into the Order than to leave. Give the slightest hint of it. You've signed your death warrant. I need somebody to get me out of the city on Te sacó las ganas de ese Doom. Sí, es That's una what I pija el need Doom in these Eterno. days, my friend. I've no idea how to help you with that. Ain't you a detective? There are people in the city, smugglers, who know what to do. Find them. That's how you can help. See, I've heard whispers about ads in the newspaper. A new ad every week, talking about Salvation Harbor. Maybe start there. All right, fine. I'll look into it. But your lead on the professor had better be worth it. I know where they've got her. I can get you there. You just find me a way out fast, or I might be too dead to be any use to you. Bueno, vamos a ver. A ver qué pasó acá. Antes de seguir con mi investigación, tengo que informar a Robert Thornmore de mis hallazgos sobre la EOD y Harry Doe. Puede encontrar en su mansión en Old Grove. Ok.
al hombre simio. Che, viste que había un Bloodborne para PC y nunca lo sacaron. Sí, escuché algo, sí, que Bloodborne para PC estaba, pero no salió por culpa del Horizon. Sí, creo que el Horizon Forbidden West o el Zero Dawn, no me acuerdo bien cuál de los dos. Y no sé bien por qué, cuál fue el motivo, pero sé que son culpables de que no saliera Bloodborne para PC. No sé bien por qué. Igual no miré el showcase de PlayStation. Me enteré después por arriba. Sé que anunciaron Metal Gear 3 Remake. I know who is behind Professor Doe's kidnapping. It's an organization called the Esoteric Order of Dagon. Most of them stick to the fish market, but they seem to have agents everywhere. Even the university. I knew there was something fishy about the EOD, the den of those filthy Innsmouthers. I'll tear it to the ground. Actually, most of the EOD members I met were locals. And for what it's worth, the only Innsmouther I spoke to was a nice guy. You ought to examine your prejudices. Are you calling me a bigot, Reed? Robert, listen. Something needs to change. You holding a grudge against Innsmouthers ain't making anything better for anyone. Those who fan the flames of hatred always end up burnt in the end. They killed my son, for Kay's sake! I know. But what did you do to prevent it? You made yourself their enemy instead of helping them. What did you expect would happen? You chose to brand them newcomers and leave them to suffer just like you did with me. The only difference is that I'm useful to you. No wonder desperate Innsmouthers would seek refuge from a radical organization like the EOD. They had nowhere else to turn. I shall think about what you've said. Back to business. I'll continue my search for Professor Doe. I have a promising lead. You have anything else to tell me? Your task remains the same. Find Harriet and bring her back. You say we are dealing with an entire organization? Well, I have something for you that might help our cause should things take a turn. Now leave. I've heard enough from you. Escopeta. Nuevo caso, padres e hijos. ¿Cómo escopeta? No entiendo. ¿Qué escopeta en serio? Mira, escopeta de verdad. Uy, qué cheto. ¿Qué me pide? Pólvora, casquillo, metralla. Ya tengo otra visión, padre e hijo. Ah, bien. Fred me ha dicho que sabe dónde tiene la idea de la profesora Harriet. La ardilla de la perdición. No mira hasta que... así que... Oh, qué cheto, tengo escopeta. Tengo que ir al diario. Y el diario está... No me acuerdo si era acá. ¿Qué es esto? El Seven Oak. Creo que es este, sí. Salvation Harbor. Hubiera estado chetísimo que saliera ese Bloodborne para PC. Pero bueno, está. Ya vendrá un tiempo mejor. Dicen.
¿Dónde estoy? No, pero este es un bar. El Seven Oak es un bar. ¿Dónde está el...? Esto es una mansión. Este es otro bar. Esta es una biblioteca. La facultad. Ayuntamiento. Dos mansiones. El psiquiátrico. Acá está el Oakmont Chronicle. A ver. El Oakmont Chronicle está a la vuelta. Vamos a ver si era por acá. Stay safe. Nah. Papija. Un anuncio. Salvate un harbor. Ahí. Velatorio Bob desdentado. Esta vez salvar Seven Oaks en el cruce de Claremore y Salvation Road en Salvation Harbor Este. Bien. Velatorio Bob el desdentado. No sé qué tenga que ver con nosotros Bob, pero es importante para la causa. Bob consigue una escopeta, que cheto. Me he rebuscado con una pistola y la pala y ahora tengo una escopeta. Es imparable. Seven Oak, ¿dónde está? Solo tengo que dejar. Ah, ahora sí, vamos para ese bar. Misión padres e hijos. A little bird told me there are people in Oakmont who can help me leave town. Maybe, maybe not. What makes you think I know anything? I've heard they're having a wake for Toothless Bob here. That may be true, but I don't know you from Adam. Prove you ain't some gumshoe. No, a ver. Actions speak louder than words.
maybe I can prove myself by helping you out with something. Solving problems is my specialty. Okay. What about a little favor? Nothing fancy, don't worry. I expected a package to be delivered ages ago, but the courier still hasn't shown. Find out what's taking him so long. Here's the address. Got it. One more thing. If you don't find him, bring the package back, will ya? It's a crate full of the water of life, if you catch my drift. Bye. Una caja de whisky. A ver. Bahía de Greenhaven, Avenida de Levy. Greenhaven Bay. Avenida Levy Coffin. Y esta dirección. Levy Coffin. Levy Coffin. Pa, me mató. Y esta dirección. Levy Coffin. Tiene que ser ahí. Bien, vamos por ahí. Nos tocó el Warframe. Ahora que está la paradoja de Dubiri. Sí, voy para allá. Sí, mira que loco. Mi puta madre. Me metí yo también. Hasta que me parió. Ajá. Los cagué. Mamones. Los cagué yo, me cagaron. O me cagaron ellos a mí. Ah, no me falta todavía. Encontré. Obviamente voy a ir cargado. No, ni lo he tocado, estaba más con el home. Ah, yo no sé hace cuánto que no toco la computadora para jugar, boludo. Estoy hasta las manos. Destino final. O sea, estoy a full con el tema del estudio y está ahí con el home también. Es el único que puedo jugar. No puedo hacer otra cosa.
Dos escopetas y a la mierda. Qué cheto. Puto. Asquerosa Alemania. Voy a investigar acá arriba primero. Tiene que haber algo abajo. Deje de joder. Pero qué manera de hinchar, oh. ¿Qué es esto? Left by something heavy with wheels. The blood's almost dry. Empty, but reeks of gasoline. Uy, I've seen ashes like this before. Well, that's one way to get rid of a corpse. mira qué cheto. Lo ataron, lo tocaron fuego. What? ¿Qué hago? Ah, mira. No, a ver qué pasó acá. You're done, kid. Someone talks to the cops behind my back. Their history. Get 'em, boys. Drock. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid way? No mercy, boys.
He's been asking for this. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Time to figure this out. ¿Esto cómo sería? You're done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Drak. Whose idea was it to hide the crates in A ver such si era a así. stupid way? No. Drak. Whose idea was it to hide the crates in such a stupid... You're done, kid. No mercy, boys. Get rid of him. Leave nothing but ashes. Understood? Someone was looking for a crate here and was brutally killed. The crew that did it were headed up by a guy in a wheelchair. Excelente. Hora de pegar una teletransportación super épica. No, pero no es para ahí, es para allá. Y irnos al bar. A decirle al guacho que ya cumplimos, que va. A ese bicho no lo mato así nomás. Me encantaría decir se la doy en la boca, pero no. No se la doy en la boca tan fácil. A este sí. Estos son los ñordos. Y ahora el bar está acá. Coloqué una marca que no era. Vamos a ver cómo se porta el nuevo jefe en el mapa, a ver si vale la pena o no. Porque la verdad que esta questline me está costando. O sea, no me está costando porque sea difícil, me está costando por el hecho de que te pide armas específicas para hacer las cosas. Y son armas que a mí la verdad que no me llaman. Pero bueno. Here's your water of life. Shh, keep it down, pal. Not too shabby, newcomer. You deserve a reward for this. Well, I found your courier. I hate to break it to you, but he's dead. Someone didn't like him talking to the cops, and, well, they made it pretty savage. What? Okay, I'm dead. He might think I was in on it. He? Who's he? The boss. Is there anything I can do to help? Nay, I'll handle it. But take my advice. The boss is the only man who can arrange a bon voyage. Don't do anything to make him unhappy. There, on newcomer. Here's the note with your instructions. Beyond that, you're on your own. Okay, thanks. No. Bye. Punto de encuentro que llegó muy bien. Instrucciones del camarero. Para, ¿yo tengo que hacer eso? Salvation Harbor. En la avenida Windhill.
al sur. Este es el camino Skipper. Qué verga esto. No tengo cómo llegar hasta ahí. Vamos a ver. No, no tengo. Voy a tener que pegar una buena pateada. Pero buena pateada, buena pateada. Vamos a ver si es para ahí. No, para, nunca me había puesto esto. Ah, no, está bien. Tiene que ser por acá. ¿Qué es esto? Hey fella, what do you do when you see a dog? Pet it or kick it away? I'd kill it, because the dog's rabid. Right you are. You're a new one, huh? Come with us. Just take me to your boss. ¿En qué quilombo me he metido ahora que estoy pensando? ¿Por qué contrabandista? Who are you, and what the drock do you want? And let's be quick about it, kid. I don't have the whole damn day. I'm Charles Reed, Private Eye. Heard you can help with, certain things. So you want a favor from me, Mr. Reed. And what would that be? I want to smuggle a man out of the city. Yeah, a lot of people want to leave Oakmont, kid. If you ever succeed. It won't be easy. And, like everything in life that's worthwhile, it won't be cheap. So, what's it gonna cost me? Normally, I wouldn't do drock for a newcomer. But you're doing business with that old ape-lover Throgmorton. I think that's interesting. That tells me you're worth something, kid. Now, I have a job needs doing, but it needs to stay between the two of us. Guess I have no choice. So, what do I need to do?
First things first. My name's Brutus Carpenter, rightful head of the Carpenter family. Second thing, someone tried to kill me a week ago. Oh, you're not asking me to track them down and kill them, are you? No, kid. I've got hatchet men if I need them. And I don't want to kill them anyway. I just want to know who was gunning for me and why. Yeah, I know how it sounds. But after I almost died, I realized that being a hard case isn't the only option. I want to try to do things differently. All right, color me interested. How did this all happen? I woke up in the crematorium inside a rolled-up carpet. I had this tag on my toe like some cadaver. And I was covered in this weird rancid slime. I managed to get myself out of there. But what I saw once I got home made me think I had a screw loose. And? What did you see? Me, kid. Some palooka wearing my face and walking out my front door like all was well with the world. So I decided to get out and hole up here. Gathered a small company and pulled myself together. What was your last memory before the crematorium? I can remember clearly a dinner I had a week before the incident. After that, yeah, only bits and pieces. I remember writing something in my diary. I don't recall what, except it was important. Those notes could tell us how it all started. And I suppose that diary's still in your manor. Exactly, kid. In a strongbox in my room. You have my permission to crack it if it's necessary. I'll write you the address. You must have tried to do something about this imposter already. Of course I did, kid. I wouldn't be asking for your help if this was just a walk in the park. My people said they killed that other me. It didn't change a thing. I guess they got the wrong guy. Any thoughts on who'd want to do this to you? It must be someone close to me, so I can't trust anyone. I haven't even contacted my son Graham. Normally I'd get him to solve this. I'm vulnerable now. I can't risk exposing myself. Another good reason to bring in an independent contractor. So where would I find the city's crematorium? Of course you don't know. You're a newcomer after all. Here's the address. I got it. It appears you're quite capable of standing without aid. So why the wheelchair? Does your curiosity always beat out your courtesy? I'll tell you if it makes you happy. I'm old. Some days I feel tired. This wheelchair, unlike many people, has never crossed me. So I know I can count on it if I need to. You mentioned your son, Graham. Can you tell me more about him? Graham? Why would you care? He has nothing to do with this. You sound pretty sure about that. Of course. Graham is too honest. And since the end of the war, he turned into a real bleeding heart. It's become a bit of a headache, actually. Of course, we've had our differences, especially about the family business, but he would never hurt a fly, let alone me. Goodbye. I'd have broken all your bones, fella, if Papa Brute hadn't put you off limits. ¿A dónde queda la mansión de tu guarango? Gracias. Guarida de los contrabandistas. Se han reunido las pruebas clave. No, pero no las pruebas clave, sino...
Todas las pruebas se tienen que reunir. ¿Cómo que las pruebas clave? The blood dried not too long ago. ¿Y solo quién es? We gotta dump this garbage. Papa Brute will be here any minute. Bueno. A little blackmail, a little larceny, a worthwhile scrap or two. Yeah, Just like top the old marks for days. quantity, but so much for quality. Even my gear's in better shape. Whoa, what gives? A ver si hay algo más útil acá. Just calm down. No need for violence. How you doing, handsome? Bueno. Ponele. Voy a ver qué tengo que hacer ahora. Do you like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. I can't imagine it ended well for whoever lost all this blood. Brutus no va a cambiar nunca. Después de volver a controlar a su familia, continuará como siempre así. Una segunda oportunidad para Brutus. Una cara con la muerte podría hacerle más compasivos. Guardia de Brutus. Brutus Carpenter vive provisionalmente en su casa. Ah, guarida está.
Jack White. A ver. Sí, lo de la mansión, sí, ya sé dónde queda. El tema es las pruebas clave. Macumbero. El tema es encontrar esto. La mansión Carpenter. ¿Dónde está la Bloodwood? Esta es la Thormont. Esta es la Carpenter. De hecho, al ladito de Thormorton. Todo esto. Qué locura. Estoy haciendo una misión atrás de otra solo para ayudar a un tipo. O sea, un favor para otro favor para otro favor. La Carpenter es esta. Hey you. No loitering. Only workers are permitted on the premises. You're handing out supplies for free. That seems awful charitable. Mr. Carpenter is a pillar of our community, generously donating half of our supplies to the people of Oakmont in their time of need. I'm looking for work. I heard you might have a job. Sure. There's a sack of potatoes in the basement of the manor. Go get it. Bring it here, okay? Got it. Get a move on then. Bye. O sea que ahora puedo recorrer la mansión a gusto. A ver. ¿Qué me estás escondiendo, pequeño Jimmy? Ah. Esto está para que algo no salga. Interesante. Pequeño Jimmy. Decime que me estás escondiendo. Oh, lo voy a encontrar. Not so fast, newcomer. You ain't going upstairs unless the boss calls for you. And I don't see that happening. Ah. ¿Estás con esa? Bien. Bien, bien, bien. Habrá que usar otras estrategias. Tengo que recurrir abajo. Opa.
puedo ir, cagarlos a tiro todo. Y listo. Sería la solución más viable. So, where are the potatoes? Para. Me metí en una zona... No. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Mira. Mira. Toma. Ah, please, friend. Don't take away my food. Your food? This is stolen. This sack was meant to go to the hungry. We are the hungry, mister. Me and my family. I have 5 children to feed and nothing to feed them with. And look, we'll starve to death without it. Have a heart. I don't get it. You can have food for free. The carpenters are distributing it. So why steal? They'd only give me 1 portion. Even though I told them that my wife and kids are too weak to get here. Don't worry, I get it. Look, hang on to the sack for now. I'll try to work something out for you, okay? Oh, thank you, mister. Kay bless you. You're a lifesaver. Just don't go anywhere. I'll be back soon. Few years ago. There's a minor issue. What? What issue? Well, the sack was stolen by one of your workers. I tracked him down so he's not going anywhere, but I'm trying to decide what to do with him. Damn thieves. Man, take them. I'm sure your boss would want to know about it, but I can see you're pretty busy. Tell you what, I'll go talk to him for you.
You're right. I'm needed here. Vera, go see Mr. Graham Carpenter and report the incident. He's upstairs. The door won't butt. No dejéis que papá Bruto se lleve la llave de la habitación. Y las ha perdido 2 veces dentro de la casa. Esto. Te debe retraumatizar tener que ver esa alucinación. Brutus Carpenter, I presume. Yes, that's right. Did you bring me something to eat? I'm very hungry. No, sorry. Ah, well, move on then. Bye. Huh. Now, weren't you the one who called Robert an ape lover, Brutus? Diario de Brutus. Este es un giro inesperado de los acontecimientos. Estoy al borde de conseguir el rejuvenecimiento. La verdad es que no esperaba que el rebaño de esta iglesia tan antigua aún viviera, y menos me ayudaría en mi misión. A lo mejor el sumo sacerdote solo finge disgusto con respecto a las tendencias de nuestra familia. A lo mejor por fin entiende por qué he prolongado mi existencia. Sea como fuere, lo único que queda es reunirme con él. El coste es irrelevante, porque solo yo en toda Oakmont merezco la vida eterna. Mañana la ciudad conocerá un nuevo rejuvenecido Brutus Carpenter. This has been empty for years. Seems someone believes eternal life comes in a bottle. Carta de Boston. Querido Graham, me ha alegrado mucho recibir tu última carta. Y aprecio que te preocupes por mí. Quiero darle las gracias otra vez por haberme salvado la vida en la batalla. Siento lo que te pasó en la cara. Podía haberme dejado allí para que muriera, pero no lo hiciste. Siempre estaré en deuda contigo, Jones. Yeah, you don't get these for staying in your foxhole. I've seen this face before. Mira quién es. Paris, December 1918, right after the guns stopped firing. Forgive me, Father, for I have sinned. Mr. Carpenter?
Yes, Graham, carpenter. How can I help? One of your workers is a thief. Stole a sack of potatoes. Oh. I do hope my people haven't taken it into their own hands. Not yet. Is there a way to solve this peacefully? The guy has a hungry family. That's why he stole. I won't punish a man for trying to feed his family. Why didn't he simply ask me for more food? Tell him he can keep what he stole. If he needs more, let him come back. It may be that he'll need medicine too. Can you give him this? It's not much, but it'll help. No offense, but why such generosity all of a sudden? I mean, this distribution of supplies. I hope to set an example for the other influential families of Oakmont. Together we can make our city a better place. Besides, after the incident with the poisoned fish, people were left with nothing to eat. I had to take action to prevent starvation. Thank you. I thought Brutus was the head of the Carpenter family. Something changed? Oh, no, not at all. My father's still in charge. I've simply taken on some of his responsibilities. He's past his prime and needs more rest. Mask? Why do you wear it? A war wound. I prefer not to discuss it if you don't mind. Goodbye. Ahora puedo bajar, hablar con el malandrito. No sé en qué me va a ayudar eso, pero me va a ayudar en algo seguramente. Me again. You can relax. Everything's been taken care of. The sack is yours. Oh, bless you, sir. My little ones will eat today because of you. Look, I talked to Carpenter about your situation. He said to come by whenever you've a need. He'll do right by your family. Really? I didn't know Mr. Carpenter was so generous. That family sure has changed. Thank you again, friend. You said the Carpenters have changed. What were they like before? Hey, you can shoot straight with me. It's all right. We'll keep it between us. Worse. A lot worse. Criminals, murderers. Rumors are their boss, Brutus, defiled several women and got away scot-free. Terrible. People called them a grand family. Their word is law in Oakmont, along with the Throgmortons and Blackwoods. Tread carefully with them. Hey, listen. I've got a surprise for you. A surprise? Okay. What is it? Carpenter wanted me to give you this. Okay, bless him and his generosity. Please, send him my thanks. Algo raro ahí. Brutus asesino. Graham pretende cambiar las cosas. Graham es lo bastante valiente como para ir en contra de las tradiciones familiares. Es cierto que quiere cambiar las cosas para mejor. Una segunda oportunidad para Brutus. Brutus se citó con un sacerdote. Testimonio de Brutus hace una semana. Red High. Esto es acá arriba. Sur. En Wayne Red.
Igual no hay mucho por donde caminar acá. Etiqueta. Testimonio de otros. Esquina con Philip. ¿Y dónde mierda estará Philip? Qué bonito. Mira dónde me mandó. A las mejores partes del juego, al agua. Vamos a ver qué encontramos. Todo esto estoy haciendo para sacar a un... ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo se va enmarañando todo? ¿Qué hay acá? Por acá no he venido, ¿no? No. ¿Qué es este lugar? Oakmont. Ah, acá está el crematorio. Registro de crematorio. Semana pasada, persona James Warren. 7 cadáveres de identificar. Busco Jack White. Por incinerar. Urgente. Esta semana. Robert Taylor.
James Warren, de la baja de la semana pasada. Algo no... Hay algo que no cuadra acá. Jack White, ese ya habíamos escuchado ese nombre. ¿No? Sí. Nota en la puerta. He cerrado antes y me he ido. La llave está en la mesa por esta mañana. He ido. Bestias cerca del cementerio. Cuidado. Ugh, what a stench. Whoever held this poker has got to be covered in slime. Someone tried to wash the stain out, but it's still slimy. Ugh, it stinks. Ugh, it reeks to high heaven. What is this stuff? Vamos a ver el cementerio, a ver qué tal. No me deja pasar.
pecados ajenos. ¿Qué es esto? Ah, estaban haciendo... ¿Qué hacían ellos? ¿Viste quién es? Good day to you, kind sir. I hope that angels would be more merciful to you than they were with me. Oh, poor me. Did something happen? Some Danes robbed the graves in the cemetery. If I don't find the body soon, city council will find out. But I have no idea where to start. I'll be fired. I know it. And it's the only job I'm fit for. That's what my mama said. I can help you. I'm quite experienced at finding people alive, usually. Oh, thank the angels, kind sir. I'll repay you. I will. You'll find the 3 robbed graves in the cemetery. I marked them. And you don't need to muck up your suit lugging bodies round, sir. I can do that. Just find all 3 and tell me where they are. Please. Esta debe ser la casa de este tipo. No sé ni cómo me metí ahora en esto. Bueno, para. Hay que protegerse para la exhumación de un mago. Usa los siguientes símbolos. Encantado para sumergir. These sure weren't ordinary grave robbers. These sure weren't ordinary grave robbers. Hay una. Mejor que hicieron esto para un ritual. Ah, debe estar la otra. ¿Y esto? ¿Qué estoy diciendo? Ah, es grandísima esta parte. ¿Y esta mansión de quién será? No anda nadie. Después lo reviso. Vamos a continuar. A ver.
Cementerio, tumbas. Y tengo que ver el tema del padre e hijo también. Mi amada Virginia, voy a cumplir tu último deseo. Descansarás para siempre en tu propia casa. Perdóname, pues no tuve el coraje de declararte mi amor mientras vivía. Expiaré mi culpa. Virginia Cooper, 1887 to... Another victim of the flood. Honorable citizen. Me falta una. All these bites are fresh. Poor guy. His death wasn't fast. Uy, hijo de puta, qué cagazo me pegué, boludo. De frente te la di, puto. Qué cagazo me hizo pegar, hijo de puta. No estaba. ¿Y este? Me falta una lápida todavía. Me falta una de estas que está profanada. Acá está. The coffin was barely covered with dirt. A gravedigger could do a better job. Scratches are fresh. Looks broken from the inside out. No entiendo. ¿Qué querés que haga? Me deben de faltar pistas, pero todo.
blood is almost soaked into the soil. All these bites are fresh. Ah, poor guy. His death wasn't fast. Puto cagazo me hizo pegar. Very neat. Someone spent a lot of time opening it. Your cemetery is almost sunken, and half of its graves are ruined. Why do you care about these three in particular? They were dug up by some people. That's bad. Others are sunken, taken by the mayor. That's not bad. You must not touch what was taken by the mayor, or the waters will curse you. That's what my mama said. Bye. Oh, tough times have come, I say. Bueno, como sea. Voy de vuelta al... ¿Voy aquello? Ah, ese ya estuve. Y acá también. No. Ugh, what a stench. Todo por no leer. El enterrador me ha pedido que encuentre los 3 cuerpos robados del cementerio.
No me doy cuenta. O sea, la del cementerio sí. Entiendo que hay que buscar como loco los cadáveres. La que no entiendo es la de padres e hijos. Jack White, ahí está el nombre. Voy a tener que investigar bien acá. Uno apareció.
No entiendo. Oh, tough times have come, I say. Bueno, la verdad que no sé. Yo tengo sueño también. Así que bueno. Tendrá que ser en el siguiente directo. No entiendo, ahora que me estoy dando cuenta, no tengo como llegar a un segundo piso. Bueno, voy a tener que dejarlo por acá. Oh. Es raro que acá no tenga ni un punto de control, ¿eh? O sea, punto de control. Ningún punto de... ¿Esto?
No tengo ni una caseta telefónica ni nada. Es rara esta zona. Una por lo menos tendría que haber. Bueno. Me ganó el cansancio. La vamos a dejar por acá. Gente, como siempre, gracias por estar. Gracias por haber hecho el aguante. En algún momento esto va a estar subido a YouTube. Y nada, como siempre, mil gracias. Los espero en el siguiente directo. Adiós.